Decir que efectivamente nos está pasando que todos ahora tenemos a alguien muy cercano, conocido, que está que contrajo la enfermedad, que está con dengue, ¿no? Pasa algo bastante parecido, algo similar a lo que pasó en su momento durante la pandemia, ¿no? Correcto. En el COVID, cuando empezamos a ver justamente lo que vos decías, Darío, balas que pican cerca. Bueno, ya las balas están pegándonos por todos lados. De hecho, nosotros tenemos algunos compañeros también con esta problemática. Otra cosa que hay que decir es que ese mismo panorama que se veía en la pandemia se está viendo ahora nuevamente en los hospitales públicos, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires lo vemos con esas largas filas en lo que conocimos también durante la pandemia, que son las unidades febriles que se montaron alrededor de los hospitales públicos para que la gente pudiera testearse. Vamos a hablar también del tema del testeo, porque la verdad es que está habiendo poca posibilidad de testearse y es fundamental que uno sepa el diagnóstico, independientemente de la virulencia de la enfermedad, de cómo te pegue el dengue, porque hay gente que por ahí los síntomas son más leves, algunos realmente son un poco más fuertes, pero es importante saberlo, porque también hay que tener en cuenta que el problema del dengue no es cuando te lo contagias por primera vez, sino la segunda vez. Esto ya lo sabemos, esto ya lo tenemos bastante claro, pero de todas formas vale la pena reforzarlo. Hay que decir que en la ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de contagios inusitada. Se está hablando de récord de contagiados y Darío, el año pasado ya se hablaba de que todo el periodo del año pasado había sido un periodo récord de contagios de dengue. Bueno, este año es mucho peor. Esto están diciendo los infectólogos, que estamos en un camino realmente complicado. Lo que vos decías, efectivamente, es así. Esto en el medio de un contexto que no colabora. ¿En qué sentido? En que el gobierno, ya sabemos, bajo todas las pautas, la pauta servía, por ejemplo, para poder dar información a la población, para que entiendan de qué se trata el dengue, cuáles son las estrategias a seguir a partir de la aparición de este mosquito, del Aedes aegypti. Y el tema de la vacuna es un tema que preocupa, sobre todo por la información que está bajando el gobierno. Te propongo escuchar lo que decía hace unos días el vocero presidencial, Manuel Adorni. No voy a decir yo que es erróneo lo que dijo, porque tenemos un especialista, pero escuchemos primero lo que decía Adorni hace unos días acerca de la estrategia sanitaria de este gobierno para con el dengue. A la inclusión de la vacuna contra el dengue en el calendario de vacunación nacional, aclarar que por un lado, si bien fue autorizada por ANMAT durante la gestión anterior, aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad. Por ejemplo, la OMS incluso ha indicado que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad. El Ministerio de Salud continúa coordinando. Bueno. Qué buena onda, ¿no? No, es grave lo que está pasando, porque justamente hay una desinformación ya desde el primer momento por no brindar los elementos necesarios para la población, para que entiendan de qué estamos hablando con este brote histórico del dengue, sino que además se desinforma. Yo la verdad es que quedé azorada cuando escuché esto y dije, vamos a averiguar de qué se trata. Primero hablé con Andrea Gamarnik, una científica reconocidísima, que es la persona que más sabe de dengue en la Argentina, y ella me decía, sí, por supuesto que está aprobada la vacuna. Y luego fuimos a hablar con Oscar Atienza, médico cordobés, él, magíster en salud pública, docente de la Universidad de Córdoba, y a él le preguntamos, bueno, a ver, esto que dijo Adorni, ¿es así o no es así, Oscar? La vacuna del dengue dice que la OPS no la recomienda como estrategia sanitaria para evitar la propagación de casos. Y eso efectivamente es así, porque no es un repelente la vacuna, ni es una tela mosquitera, que sí son estrategias que se utilizan para evitar la diseminación o la propagación de casos. Sí es utilizada la vacuna
para evitar la modalidad grave de la enfermedad. Y tiene una eficacia que supera el 85%, 86%. Por lo que la vacuna está indicada en personas que ya han tenido dengue o sospecha de dengue para evitar los cuadros hemorrágicos. Por otro lado, es una vacuna que se aplica a 90 días una de otra. Si le aplican la primera dosis ahora, recién van a adquirir inmunidad mediados de mayo. Entonces, con lo que también juegan es con que para este brote que tenemos en este momento no va a llegar a tiempo, porque mediados de mayo ya empieza a decaer la cantidad de casos. Pero sí estamos protegiendo a la gente que está teniendo dengue este año, que son más o menos unas 135.000 personas, para que el año que viene no se mueran por dengue. La temporada de dengue del año que viene va a empezar en octubre o noviembre de este año. Se entiende, ¿no? Entonces, están queriendo confundirnos con que esta no sería una estrategia sanitaria viable, la de la vacuna, porque son 2 dosis que se dan con un intervalo de 3 meses. Entonces, lo que argumenta el gobierno y la autoridad sanitaria de este gobierno es que no serviría ahora porque ya es tarde. Bueno, pues no, lo que estamos tratando de desarmar, y es esto lo que le preguntábamos a Oscar Atienza, era exactamente esto. Y entonces, a propósito de esto, avanzamos con el médico sanitarista acerca de a quién darle estas vacunas. Urge la aplicación de la vacuna en las zonas endémicas. Córdoba, les diría en este momento, tenemos prácticamente todos los hospitales colapsados y llenos de casos de dengue. Pero es importante detectar si esa persona tuvo o no tuvo dengue, porque cuando tenga dengue por segunda vez es cuando tiene el riesgo de padecer la modalidad grave, que es el dengue hemorrágico. Entonces, a nivel de estrategia sanitaria, la vacuna forma parte, los test forman parte. Ahora, eso tiene que ir de la mano de otras estrategias como son el descacharrado, campañas de educación. Tan importante en este momento que tenga vacuna como que tengan repelente en las zonas endémicas. Esas estrategias también hay que pedírselas a los gobiernos y que no la están haciendo. Ese tipo de acciones son las que sí recomienda la OPS en conjunto con la vacuna. No solamente la vacuna como estrategia sanitaria. No sirve, no ayuda porque no detiene la propagación, sí detiene la cantidad de casos graves. O sea, la vacuna no evita que vos te contagies, pero sí evita que te mueras. De eso estamos hablando y eso es lo que no está entendiendo o no le está importando a la autoridad sanitaria de este gobierno. Por último, me interesa que escuchemos con mucha atención lo que nos decía el doctor Oscar Atienza acerca de cuál cree que van a ser los contagios, la cantidad de contagios y qué nos espera sin vacuna y sin estas estrategias sanitarias para el próximo año. Este año va a cerrar el mes de mayo con, calculo, 1 millón de casos de dengue. Si el 10% de esas personas el año que viene se contagian de dengue nuevamente y con otra variante, que es lo más probable porque son personas que vienen en zonas endémicas, van a ser 100.000 personas. Si un cuarto de esas 100.000 personas desarrollan el dengue grave, estamos hablando de ya, anticipadamente te puedo decir que el año que viene vamos a tener entre 15 y 20.000 muertos por dengue. Por eso es importante la incorporación de la vacuna en la estrategia. Y dentro de la estrategia, el descacharrado, las telas mosquiteras, los repelentes, la fumigación. Es decir, que esto tiene que tener un abordaje integral. Pero fíjate, el rol de la vacuna sería evitar por lo menos unas 15.000 muertes para el año que viene. ¿Se entiende entonces por qué es importante que tener un abordaje mucho más amplio que no solamente tenga que ver con la discusión de la eficacia o no, que es además una palabra que me parece que no se termina de entender y que genera esta confusión, que era un poco lo que decía Manuel Adorni, el vocero presidencial, en esa conferencia de prensa hace unos días? Evidentemente, por ahora el gobierno no plantea una estrategia completa sanitaria y esto, como nos contaba recién Oscar Atienza, el médico cordobés de la Universidad de Córdoba, puede ser realmente peligroso y el año que viene podemos estar transitando acá en la Argentina una nueva tragedia. Qué bueno que te podemos...